Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las características y operación de los termostatos para gabinete como los que tenemos en la figura. Estos son termostatos de accionamiento o respuesta mecánica que vienen para montaje en riel DIN u Omega, como vemos aquí con estos soportes, y para uso en espacios cerrados como gabinetes eléctricos. Vemos que es un termostato. Vean sus características, donde tenemos un diálogo selector y tenemos un contacto aquí. Con respecto a los detalles de este dispositivo, hay que tener en cuenta que los contactos pueden manejar tensiones hasta de 250 voltios AC y corrientes del orden de 10 amperios dependiendo del modelo. Los tenemos en este de dial azul con contacto normalmente abierto y de dial rojo con contacto normalmente cerrado. Con respecto a los modos de operación, en este caso vamos a tener el ejemplo del termostato con contacto normalmente abierto o de dial azul. Entonces en este caso hemos configurado la temperatura en unos 25 grados Celsius. Cuando la temperatura ambiente, en este caso estamos alrededor de unos 15 grados Celsius, es inferior a la temperatura establecida acá en el termostato, el contacto de este accesorio permanece abierto. Entonces vamos a un ejemplo. Si yo activo aquí el breaker, vamos a ver que el contacto permanece abierto y no va a encender el ventilador. Pero cuando la temperatura ambiente es superior a la temperatura establecida aquí en el termostato, como vamos a ver, mirenlo aquí, subió la temperatura, su contacto se cierra permitiendo el paso de corriente y en este caso la activación de este ventilador. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Bien, ahora hemos colocado este termostato, vean azul, vean la diferencia. Acá tenemos el set point en 35, muy bien. Nuevamente tenemos la temperatura en 26 grados, correcto. Ahora vamos a ver qué pasa cuando doy energía acá con el interruptor. Bien, estamos listos. Vamos a presionar aquí el interruptor, correcto. Vemos que el piloto no enciende. Por tanto, el contacto de este termostato está abierto porque su set point está en 35, mientras que la temperatura ambiente está en 26. Ahora vamos a tomar aquí el selector y colocarlo por el set point en unos 20 a 15 grados a ver qué sucede. Óiganlo, miren cómo se cerró el contacto aquí. Entonces está cerrado ahora porque su set point o su valor de temperatura de set point o consigna está por debajo de la temperatura ambiente. Y de esta manera es como funciona este termostato. Ahora en el caso del termostato con contacto normalmente cerrado, como que estamos viendo aquí en la figura, aquí lo tenemos establecido en 25 y tenemos una temperatura ambiente de 35. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando la temperatura ambiente es superior a la temperatura establecida acá en el termostato, su contacto se abre. Entonces, si yo activo aquí el breaker, ese contacto va a estar abierto y no me va a encender en este caso los calefactores. Pero cuando la temperatura ambiente es inferior a la temperatura establecida acá en el termostato, vamos a suponer en este ejemplo que bajamos a unos tipo 0 grados, su contacto se cierra y va a permitir el paso de corriente para que se active en este caso el calefactor. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Correcto, vamos a comenzar la prueba. Aquí tenemos una fuente de alimentación, tenemos un interruptor, tenemos a nuestro termostato, aquí está graduado en 35 grados Celsius y tenemos aquí un piloto. Aquí el piloto verde que está conectado y tenemos una temperatura de 26.2 grados ahora mismo. Por tanto, el set point está por encima acá de la temperatura ambiente. Vamos a ver cómo es el comportamiento ahora que energicemos. Correcto, vamos a energizar aquí. Vean que debido a que el set point 35 está por encima de la temperatura ambiente, que es 26, tenemos el contacto cerrado, correcto. Ahora vamos a hacer que el set point esté por debajo a ver qué es lo que sucede. Para hacer la prueba vamos a tomar este destornillador y vamos a colocar el set point en 20 o 25. Veanlo aquí, lo tenemos en 20 y vean cómo se apagó acá nuestro piloto. Entonces estamos viendo
cómo es el funcionamiento, que cuando está por debajo, aquí el set point por debajo de la temperatura ambiente, el contacto se abre. Cuando está el set point por encima de la temperatura ambiente, el contacto se cierra. Bien, doy gracias por la observación de este video. No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.